Maussan Televisión presenta. Homo Longevus, 100 años y más, con Beatriz Evangelista. Bienvenidos a Homo Longevus, al periodismo de investigación a favor de tu salud, envejecimiento óptimo y longevidad con calidad de vida. Hoy, en Homo Longevus, conoceremos la actual promesa de las ciencias genómicas, frenar el deterioro del envejecimiento para continuar siendo joven aún con muchos años. Realizaremos un viaje en el tiempo con un ex asesor de la Organización Mundial de la Salud en envejecimiento y antienvejecimiento. La promesa para el futuro, yo le digo a nuestro público, estén atentos, porque no tarda mucho en donde va a haber grandes novedades en el campo de la epigenética y en el campo de resetear el código genético. En nuestra sección Universo de Valores, Gerardo Paz nos hablará de la decisión, un valor capaz de cambiar al mundo. Quédese con nosotros. En esta nueva temporada abordaremos las principales amenazas para la existencia del Homo Longevus del siglo XXI, desde la perspectiva de especialistas certificados, quienes nos hablarán de los actuales factores de riesgo, nos darán alternativas y desmentirán mitos. En este primer episodio, iniciamos con un recorrido por las ciencias del envejecimiento, con la persona que las ha vivido, impulsado y contribuido de forma significativa y trascendente a lo largo de su vida. Un mexicano visionario que ha preparado a más de 2,000 alumnos en México y América Latina para enfrentar el reto propuesto en la primera Cumbre Internacional sobre el Envejecimiento, celebrado en Viena, Austria, en 1982. El de cambiar el paradigma de una población creciente y envejecida y evitar un problema mundial. En Homo Longevus, el maestro, Dr. Joaquín González Aragón. Es un honor estar con una de mis más destacadas alumnas. Creo que es la única periodista que sabe del tema. Muchas gracias, doctor. Pues el honor ha sido mío. Y bueno, ¿quién mejor que usted para hacer un viaje? Hagamos un viaje, doctor. Un viaje por todos estos conceptos del envejecimiento humano. Pues vamos a iniciar este viaje allí por la década de los 70, cuando hice mi especialidad en Italia. Debo decirles al público que soy el primer geriatra con posgrado en México. Para lograrlo, como no existía la especialidad, tuve que irme a Italia. Me sacrifiqué 4 años viviendo en Pavía, Italia. Conocí toda Europa, por supuesto. Y regreso a México y fundo la Sociedad de Geriatría. Inicio todo este movimiento que culmina con la formación de los primeros geriatras certificados en 1992. Fueron años de lucha para convencer mismo a las autoridades médicas de la cuestión de que los ancianos merecían un trato muy diferente. Debo mencionar que en 1982 se celebra la primera conferencia para el envejecimiento en Viena, conferencia cumbre mundial, llámala como quiera, donde acuden 150 países. ¿Por qué? Porque veían en 82 que el envejecimiento poblacional iba a ser un problema para el mundo y que era necesario que la gente y los gobiernos y las instituciones estuvieran preparados. Algunos conceptos de aquella época, estoy hablando de los 80. Número 1, por favor, no consideren el envejecimiento como una enfermedad. La otra decían, no hay enfermedades propias de la vejez. Y la tercera es, el envejecimiento es un proceso que no se siente, que ocurre en todos los individuos, que es inevitable, que va a acabar con el deterioro y que va a acabar con la muerte. O sea, nos condenaban desde el principio que el envejecimiento era de a cómo nos tocaba a cada uno. Pero decían, ¿cuál sería el objetivo y para qué queremos geriatras y para qué queremos médicos en envejecimiento?
El principal consejo que se dio en esa época y que creo que sigue siendo válido hasta la actual es que los médicos no se enfoquen únicamente en la enfermedad. Y pongo un ejemplo. Una persona llega, tiene hipertensión, le mandan medicinas para la presión, losartán. Tiene diabetes, le mandan su metformina, tiene esto y todo, pero no salen de ahí el médico. Ellos decían, lo más importante desde los 80s en geriatría es conservar la función, minimizar la cronicidad y evitar la discapacidad, porque ya cuando un enfermo está discapacitado necesitamos el apoyo de la familia o una institución o un asilo, y es cuando se convierte verdaderamente en un problema. Estoy dándote en un resumen muy conciso cuáles eran los conceptos de la geriatría y de la gerontología de los 80s y que muchos de ellos siguen siendo vigentes, sobre todo el de que el envejecimiento no es una enfermedad. Y después, doctor, venimos con la ciencia del antienvejecimiento y usted la trae a México. Y la misma historia. Llegamos a 97 y voy a una reunión en Las Vegas de medicina antienvejecimiento y mi cerebro explota y veo un panorama diferente. ¿Qué dicen los médicos antienvejecimiento? Nos dicen, es posible prevenir, retardar, posponer, dilatar y aún revertir el deterioro del envejecimiento. ¿Cómo? Conociendo la bioquímica, conociendo la fisiopatología, porque en esa época aparecen la medicina nutricional, la medicina funcional y la medicina integrativa, que para mí son los tres pilares de la medicina antienvejecimiento. Eso es un gran avance, Betty, porque ya es un enfoque muy distinto de la geriatría, que nada más era ver personas mayores, que la mayoría de ellos ya llegaban a la tercera edad, con enfermedades que tenían desde los 40 a 45 años. La medicina antienvejecimiento propuesta por la American Academy of Anti-Aging Medicine vino a representar otro panorama del envejecimiento. El ser humano no necesariamente tenía que llegar a ese deterioro al que estuvimos acostumbrados a ver en nuestros abuelos. Sin embargo, en la actualidad hay factores que ponen en riesgo nuestro antienvejecimiento. No se vaya, después de la pausa le diremos cuáles son esos factores. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Sin duda, la medicina antienvejecimiento es medicina preventiva y la esperanza de revertir un envejecimiento mal cuidado. Conozcamos ahora en la voz experta del maestro Joaquín González Aragón los factores de riesgo. ¿Cuáles son nuestros principales factores de riesgo? Número 1, la oxidación. Su nombre científico es estrés oxidativo. Son los radicales libres que se desprenden electrones en las reacciones químicas y que te producen más de unas 100 enfermedades en el cuerpo. Te dañan el cerebro, te dañan los pulmones, te dañan los riñones, te dañan todos los órganos, la piel. Por eso muchas arrugas y todo son por estrés oxidativo. No se alarmen. Nuestro cuerpo tiene sus propios antioxidantes, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, el glutatión que lo fabrican las células. Pero es tanta la presión de la actualidad que ya no puede y por eso necesita de antioxidantes que vienen en los alimentos, sobre todo frutas. El segundo factor de riesgo es la inflamación crónica. Lamento decirte que todos estamos inflamados. Tú estás inflamada, yo estoy inflamada, nosotros estamos inflamados. ¿Por qué se produce esta inflamación crónica? Porque todas nuestras estructuras celulares y membranales, sobre todo, son lípidos. Y esos lípidos, por reacciones químicas, fosfolipasa A se llama la enzima, se empiezan a destruir y empiezan a dar una inflamación generalizada. Imagínate, ya con el estrés estábamos en riesgo, con la inflamación generalizada, nos duele todo. Claro. Llega un momento que ya tú dices, ¿qué amaneciste? ¿Qué te dolió hoy? Pues la cabeza y mañana la rodilla y el otro día. Es un proceso bioquímico que viene inherente, incluido en el envejecimiento. Y aquí también
se han encontrado cosas como los ácidos omegas, que son para esta inflamación. En la otra, los antioxidantes. El tercer efecto es la toxicidad. Estamos envenenados, la contaminación atmosférica, estamos envenenados por el agua, estamos envenenados por todo, pero no nada más eso, Betty. Dentro de nuestro cuerpo, las reacciones químicas producen factores tóxicos. Ahí el órgano fundamental es el hígado. Siempre he sido un gran defensor, un gran apoyador del hígado como un órgano que realiza más de 500 funciones de nuestro cuerpo y que tiene que estar en perfecto estado. El tercer elemento se llama disglucemia. Disglucemia es dificultad de nuestro cuerpo para manejar los niveles de glucosa conforme avanza la edad. Esto causa una resistencia a la insulina. El cuerpo fabrica demasiada insulina, más de 25 enfermedades por la hiperinsulinemia, la principal, la obesidad. Se le conocen a todas ellas como síndrome metabólico. Y tenemos gentes que tienen estrés oxidativo, inflamación crónica y síndrome metabólico. Los ovarios poliquísticos, las mujercitas que no pueden tener hijos, es por esta resistencia a la insulina y este síndrome metabólico. Tenemos la cuestión de hiperactividad inmunitaria. La hiperactividad inmunitaria es que se estimula nuestro sistema inmunológico o a la baja y hay deficiencia y se enferma cada 8 días una persona de infecciones respiratorias o renales o de las que sean. O se estimula demasiado y tenemos enfermedades autoinmunes. Yo me recibí en 68, Betty, y en 68 había 5 enfermedades autoinmunes, se llamaban enfermedades de la colágena. Ahora son 100. Nuestro sistema inmunológico está atacando a la mayoría de la población. Es un factor de riesgo del envejecimiento. Y también tenemos la cuestión de la disfunción endocrina. Todas las hormonas se vuelven locas. Y tenemos que el estrés te libera demasiado cortisol, tenemos que las mujeres tienen demasiados estrógenos, tenemos esto y los doctores vueltos locos tratando de controlar esto, que no es fácil si no se sabe la bioquímica y si no se saben manejar todos estos mecanismos. Agrégale que aparece la genética, que aparece el ADN, que aparecen los estudios de la decodificación del ADN que fue en el 2001, que aparecen ahora la epigenética, pues ya tenemos ahora un panorama extenso para saber cómo manejar, cómo enfrentar cada uno de estos frentes, pero lo ideal sería que encontráramos uno, ¿no?, que los englobara a todos. Con la aparición de las ciencias genómicas o gerociencias, se presenta la posibilidad de resetear un código genético dañado y de hablar del rejuvenecimiento. Regresamos después de la pausa. La actual promesa del concepto genómico conocido como epigenética es frenar el deterioro del envejecimiento para continuar siendo joven, aún con muchos años. ¿Qué es el epigenoma? Se demuestra que los factores ambientales, el clima, la contaminación, el estilo de alimentación, los elementos que rodean a las distintas culturas, que no es la misma en la India que en África, que en Europa, que en México, pero en especial quiero hacer mucho recalcar las creencias. El doctor Bruce Lipton habla mucho de que la creencia, todos ellos son la epigenética. Influyen a que el código genético se exprese de un modo o de otro. Lo explicaré más fácil para ustedes. Imagínense el genoma, el código genético, como las teclas de un piano. Si no las toca nadie, no hay melodía. Imagínense la epigenética, el epigenoma, como el pianista que se sienta a tocar las teclas del piano y que puede hacer miles de melodías en el mismo día, en la misma hora, en distintas situaciones y todo. Esto es lo que la gente debe entender. Genoma y epigenoma. Y que es más importante el epigenoma que la cuestión misma de la genética. Claro, el piano tiene que existir, sino quien toca. Aquí aparece una figura muy brillante, el doctor David Sinclair. Un médico, bueno, no es médico, es un biólogo bioquímico australiano que se dedica a revisar
todos estos conceptos de epigenoma y nos dice, aquí está la clave, se puede resetear un código genético dañado y se puede hablar de un rejuvenecimiento, que yo me gusta usar mucho la palabra rejuvenecimiento, se puede frenar el deterioro del envejecimiento. ¿Cómo está desde el punto de vista bioquímico y cómo está desde el punto de vista? Aquí hay unos que se llaman mecanismos reguladores. Y la teoría del doctor Sinclair se llama pérdida de la información reguladora. Teoría de la pérdida de la información reguladora. Esa teoría dice, si nosotros influimos en esto, en unos cuerpos que se llaman ERK, porque se van acumulando unas sustancias alrededor del código genético que ya impiden su reparación. Se está rompiendo normalmente, pero se está reparando. Si se acumulan todos estos, ya no podemos rejuvenecer. Pero con la epigenética sí. Esa es la gran promesa. Todavía hay muchos estudios, están en proceso. Todavía los estudios se están haciendo, la mayoría en animales, en ratones, y han logrado hacer que ratones ciegos vuelvan a ver. Entonces, la promesa para el futuro, y yo le digo a nuestro público, estén atentos de los avances del doctor David Sinclair, estén avances de lo que presenta Beatriz Evangelista en Homo longevus, porque no tarda mucho en donde va a haber grandes novedades en el campo de la epigenética y en el campo de resetear el código genético a través de fármacos. Se va a meter ya Jeff Bezos de Amazon a este campo, invirtiéndole millones de dólares. Elon Musk también. No hay fármacos para la vejez. Ya va a haber fármacos para la vejez. Ese es el futuro de las gerociencias y de las ciencias genómicas. Gracias a la epigenética, hoy sabemos que el envejecimiento activo, productivo, saludable y exitoso depende también en gran medida de las creencias culturales y valores. Empecemos rescatando y practicando valores, como lo aconseja el doctor en ética Gerardo Paz. Esta cápsula le puede cambiar la vida. El cielo nunca le ayudará a aquellas personas que no actúan, decía Sófocles. Gran verdad. Tenemos que aprender a tomar decisiones, porque la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en tomar las decisiones correctas. Es decir, saber elegir entre dos o más alternativas. Hay algunas que pueden ser intrascendentes, pero hay otras que determinarán nuestro futuro, incluyendo la vida. Quien toma decisiones está tomando la responsabilidad de sus actos. Quien no lo hace, prefiere tener alguna justificación por si algo sale mal. Martin Luther King fue un pastor, activista por los derechos civiles, que desde muy joven organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas, reclamando derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Era el 28 de agosto de 1963 y frente al enorme monumento a Lincoln en la ciudad de Washington había reunidas más de 250,000 personas, en su mayoría negros, para exigirle al presidente Kennedy la aprobación de la ley sobre los derechos civiles. Él pensaba que el discurso debería ser discreto, ya que hablaría sobre temas controvertidos. Mahalia Jackson, conocida como la reina del gospel, militante y compañera de lucha de Luther King, había cantado como preámbulo: "He sido humillado y despreciado". El Dr. King empezó a hablar de acuerdo al texto que tenía sobre su atril, pero de pronto se le acercó Mahalia y le dijo: "No, háblales de tu sueño, Martin". Él la miró por un instante, regresó al documento, volteó a ver a la inmensa audiencia y decidió hacer el texto a un lado y simplemente decir de manera espontánea lo que llevaba ya tiempo sintiendo. "Todavía tengo un sueño, ya que todos los hombres han sido creados iguales. Tengo un sueño, que los hijos de los esclavos y los hijos de los propietarios de los esclavos se sentarán en la misma mesa.
Tengo un sueño, que un día mis 4 hijos vivirán en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Ese día podremos cantar todos juntos: gracias al Dios Todopoderoso, somos al fin libres. Esa decisión produjo un efecto inspirador que ya no se detendría y que a la fecha sigue produciendo efectos. Si ya sabes lo que quieres, si tienes la información que requieres, si has analizado las repercusiones, si ya has elegido, no esperes más para decidir. Si no lo haces, alguien lo hará por ti. Además, tarde o temprano tendrás que asumir todas tus decisiones como propias, porque hasta el hecho de no decidir por ti mismo ya es una decisión. Si epigenética parece ser un sinónimo de estilo de vida saludable, ¿por qué no practicarlo a cualquier edad? Hoy sabemos que la expresión de genes positivos o negativos para conservar la salud depende en gran medida de nuestro estilo de vida y del ambiente que nos rodea. David Sinclair es un bioquímico australiano de 55 años que asegura tener 35 años biológicos. En las siguientes emisiones del programa contaremos con la colaboración de destacados especialistas de México y del extranjero, quienes nos hablarán de los principales factores de riesgo, aquí mencionados, para la existencia del Homo longevus del siglo XXI, así como de las más avanzadas alternativas. También estaremos acompañados de personalidades que compartirán sus investigaciones con centenarios de diferentes regiones del mundo. La investigación periodística continúa. Los espero. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.